Una niña le lleva comida a su madre que trabaja bajo la lluvia. Al llegar es maltratada y su gesto de cariño es destrozado, pero alguien lo ve todo y hace algo que cambia el destino de ambas. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La lluvia fina caía sobre las calles de Madrid aquella tarde de jueves, creando una cortina traslúcida que transformaba la ciudad en algo casi irreal. La gente corría por las aceras, protegiéndose con paraguas de colores o simplemente aceptando mojarse en su prisa por llegar a sus destinos. Entre todo aquel movimiento apresurado, una figura pequeña caminaba con pasos cortos pero decididos, equilibrando en sus brazos algo precioso. Beatriz tenía solo 6 años, pero sus ojos cargaban una seriedad que no debería pertenecer a una niña. Su vestido sencillo, ya descolorido de tantos lavados, se le pegaba ligeramente al cuerpo a causa de la llovizna persistente. Las zapatillas gastadas hacían ruido a cada paso en la acera mojada, y su pelo oscuro, recogido en una coleta despeinada, se balanceaba conforme aceleraba el ritmo. En sus pequeñas manos sostenía una fiambrera de aluminio aún caliente, envuelta en un paño de cocina que ya había conocido días mejores. El vapor se escapaba por los bordes de la fiambrera, calentando los dedos de la niña que temblaban no tanto por el frío de la tarde lluviosa, sino por el cansancio que ya se instalaba en sus pequeños músculos. Había caminado 6 manzanas desde la casa donde vivían, una habitación alquilada en una corrala de Vallecas, hasta allí, el barrio de Salamanca, donde se encontraba el Hotel Bellas Artes, un edificio imponente de 15 plantas que recibía huéspedes de toda España e incluso de otros países. Beatriz conocía bien aquel trayecto. No era la primera vez que hacía aquella caminata sola, aunque su madre Marcia siempre le pedía que no fuera, preocupada por los peligros que una niña enfrentaba en las calles. Pero la niña era terca cuando se trataba de cuidar a su madre. Sabía, aun siendo tan joven, que Marcia trabajaba desde las 5 de la mañana hasta bien pasadas las 6 de la tarde, limpiando habitaciones, lavando baños, cambiando sábanas y toallas sin parar. Sabía también que su madre raramente tenía tiempo de parar a comer, ahorrando cada céntimo para garantizar que hubiera comida en casa para las 2. Aquel día, cuando la vecina del piso de al lado, doña Concepción, había preparado un almuerzo abundante y le había ofrecido un plato a Beatriz. La niña aceptó solo la mitad. Con la otra mitad, pidió permiso para preparar una fiambrera. Doña Concepción, una señora de corazón blando que también conocía la lucha de Marcia, la ayudó a empaquetarlo todo bien: arroz, lentejas, un trozo de carne guisada e incluso una rodaja de tomate. Era una comida sencilla, pero hecha con cariño. Ahora, acercándose a la entrada lateral del hotel, la que usaban los empleados, Beatriz sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Quería ver el rostro de su madre iluminarse al darse cuenta de que no tendría que pasar toda la tarde con el estómago vacío. Quería demostrar, de alguna forma que, aunque fuera pequeña, podía cuidar de quien más amaba en el mundo. El Hotel Bellas Artes era un edificio elegante, con fachada de cristal y detalles en mármol que reflejaban la luz grisácea de la tarde lluviosa. La entrada principal ostentaba una alfombra roja y puertas giratorias pulidas, siempre vigiladas por un portero uniformado que saludaba a los huéspedes con reverencias exageradas. Pero Beatriz no iba por allí. Conocía la entrada trasera, la reservada para entregas y empleados, una puerta discreta pintada de gris que daba acceso a los pasillos de servicio. Al empujar la puerta, sintió el contraste inmediato. Afuera, la lluvia y el gris. Adentro, luces fluorescentes iluminaban un pasillo estrecho de suelo frío y paredes blancas. El olor a productos de limpieza, mezclado con el aroma a comida que venía de las cocinas del sótano, creaba una atmósfera peculiar. Beatriz siguió por el pasillo que conocía de memoria, pasando por la lavandería donde máquinas gigantes giraban sin parar, por el almacén de materiales y finalmente llegando al ascensor de servicio. Fue allí, en el pequeño vestíbulo frente al ascensor, donde todo empezó a torcerse. Cristina Almeida, la administradora del edificio,
Estaba justamente bajando las escaleras de servicio cuando vio a la niña. Cristina era una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente vestida con trajes de chaqueta ajustados y tacones altos que martilleaban el suelo, anunciando su presencia. Su pelo corto y bien cortado, teñido de un rubio artificial, enmarcaba un rostro de rasgos duros, donde el pintalabios rojo vivo parecía el único toque de color en una expresión constantemente fruncida. Dirigía aquel hotel como si fuera un campo de batalla, y los empleados eran soldados que debían obediencia absoluta. Cuando vio a Beatriz allí parada, con aquella fiambrera en las manos y la ropa mojada por la lluvia, Cristina sintió una irritación inmediata subirle por el pecho. Para ella, aquella imagen era inadecuada, fuera de lugar, una mancha en la imagen de sofisticación que el hotel debía mantener. «Beatriz, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Cristina con una voz estridente que resonó en el pasillo. La niña se asustó, casi dejando que la fiambrera se le escurriera de las manos. «He venido a traerle comida a mi madre, doña Cristina», respondió Beatriz con voz baja, casi un susurro, los ojos fijos en el suelo. «Tu madre está trabajando. No puede recibir visitas durante su jornada, y mucho menos de una niña», declaró Cristina cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto que no dejaba lugar a discusión. «Además, mírate, toda mojada, sucia. No puedes circular por el hotel en estas condiciones. Vas a estropear el suelo, vas a comprometer la reputación del establecimiento». Beatriz sintió que le ardían las mejillas, miró sus zapatillas empapadas y se dio cuenta de que realmente había dejado pequeños charcos de agua por el camino. Pero era solo agua de lluvia, pensaba ella, intentando entender la proporción de la reprimenda que recibía. «Perdón, yo solo quería…», empezó la niña, pero fue interrumpida. «No me interesa lo que querías», la cortó Cristina, dando un paso adelante y extendiendo la mano. «Dame eso. Lo guardaré y se lo entregaré a tu madre cuando sea conveniente. Y tú, vete ahora mismo. Vuelve a casa antes de que llame a alguien para que te lleve». «No, por favor», suplicó Beatriz abrazando la fiambrera contra su pecho. «Mi madre necesita comer. No ha comido nada en todo el día. Solo quiero entregarle esto y me iré enseguida, lo prometo». A Cristina no le gustó la resistencia. Para ella aquello era insubordinación, un desafío a su autoridad. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre la niña y le arrancó la fiambrera de las manos con un gesto brusco. Beatriz intentó sujetarla, pero la fuerza de la mujer adulta era mucho mayor. «Tú no mandas aquí, niña. Quien manda soy yo», dijo Cristina, elevando la fiambrera por encima de la cabeza de Beatriz, como si estuviera jugando a mantener algo alejado de una niña pequeña, pero sin ningún rastro de diversión en el rostro. «Por cierto, tu madre también va a oír sobre esto. Los empleados que ni siquiera pueden educar a sus hijos para respetar las reglas quizás no deberían estar trabajando aquí». Las palabras cayeron como piedras sobre Beatriz. La amenaza a su madre era peor que cualquier humillación personal. La niña sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero intentó contenerlas. No quería darle más satisfacción a aquella mujer cruel. Fue entonces cuando Cristina, en un movimiento de desdén, empujó a Beatriz ligeramente hacia un lado, haciendo que la niña tropezara y cayera de rodillas en el suelo frío. La fiambrera que la administradora sujetaba sin cuidado se le resbaló de la mano y cayó, golpeando el suelo con un estruendo metálico que reverberó por el pasillo. La tapa se soltó y el contenido se esparció por el suelo. El arroz blanquito se mezcló con las lentejas oscuras, la carne se deslizó unos centímetros y el tomate se aplastó, dejando una mancha roja que parecía sangre. Beatriz se quedó paralizada, mirando aquella escena como si estuviera viendo sus esfuerzos, su amor, su esperanza de ayudar a su madre a deshacerse allí, en el suelo frío de un hotel donde no era bienvenida. Las lágrimas que intentaba contener finalmente descendieron silenciosas por su rostro infantil. «Mira el desastre que has causado», acusó Cristina, sin ningún rastro de remordimiento en la voz. «Ahora vas a tener que limpiar esto. Y tu madre también será responsabilizada por este lío». La niña, todavía de rodillas,
Comenzó a recoger la comida con las manos temblorosas, como si pudiera salvar algo de aquel desastre. Pero era inútil. Todo estaba perdido, sucio, inservible. Fue en aquel momento que una voz grave y firme resonó en el pasillo, viniendo de la dirección de las escaleras principales. «¿Qué está pasando aquí?» Todas las personas presentes, Cristina incluida, se giraron en dirección a la voz. Bajando los escalones con pasos tranquilos, pero autoritarios, estaba Roberto Figueroa, el propietario del Hotel Bellas Artes y de otros 5 establecimientos repartidos por la ciudad. Roberto tenía 52 años, el pelo canoso bien cortado, ojos castaños que transmitían inteligencia y una postura que naturalmente imponía respeto. Vestía un traje oscuro pero sin corbata, en un estilo que mezclaba elegancia y sencillez. Roberto raramente aparecía en el hotel. Tenía un equipo de gerentes que se encargaban de las operaciones diarias y prefería dedicar su tiempo a los aspectos estratégicos de los negocios. Pero aquel día había venido personalmente para revisar algunos contratos de reforma que necesitaban su firma. Estaba de camino a la salida cuando oyó el ruido de la fiambrera al caer y a continuación la voz estridente de alguien reprendiendo a una niña. Cristina, que segundos antes parecía una figura omnipotente ante Beatriz, ahora se ajustaba nerviosamente la chaqueta y forzaba una sonrisa profesional. «Señor Figueroa, qué sorpresa verle por aquí», dijo ella, intentando sonar casual. Solo estaba resolviendo una pequeña situación. Esta niña ha entrado sin autorización y ha causado un trastorno. Roberto no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la escena. La niña en el suelo, con las manos sucias de 1900 y comida, los ojos rojos de llorar, la ropa mojada, la comida esparcida, la administradora con aquella postura defensiva que conocía bien de las personas que intentan justificar lo injustificable. Se acercó a Beatriz y, para sorpresa de todos, se arrodilló a su lado. «Hola», dijo con una voz suave, completamente diferente del tono que había usado momentos antes. «¿Cómo te llamas?» «Beatriz», murmuró la niña, asustada por toda aquella atención, pero sintiendo algo diferente en la manera en que aquel hombre la miraba. No era la mirada de juicio que tenía Cristina, era una mirada amable, interesada. «Beatriz, es un nombre bonito», dijo Roberto. «¿Y qué estabas haciendo aquí, Beatriz?» «Le traje comida a mi madre», explicó ella, la voz aún temblorosa. «Trabaja aquí y no había comido nada en todo el día. Pero se me ha caído y se ha estropeado todo». «A ti no se te ha caído nada», corrigió Roberto poniéndose de pie y finalmente encarando a Cristina. «Lo he visto todo desde arriba. He visto cómo le arrancabas la fiambrera de la mano a esta niña. He visto cómo la empujabas y he visto cómo dejabas caer la comida al suelo. El silencio que se instaló era casi palpable». Cristina palideció, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, buscando palabras que no venían. «Señor Figueroa, yo solo estaba manteniendo los estándares del hotel», empezó ella. «Tenemos reglas sobre visitas de familiares durante la jornada laboral, y esta niña tiene nombre», interrumpió Roberto, y su voz ahora cargaba una frialdad que hizo que Cristina diera un paso atrás. Y esta niña estaba haciendo algo que debería enseñarnos sobre compasión y amor. Ha venido a traerle comida a su madre, que trabaja hasta la extenuación en este hotel. Y usted, en Mijanesi, lugar de conmoverse, ha elegido humillarla. «Yo no he humillado a nadie, yo solo…», intentó defenderse Cristina. «Usted ha empujado a una niña de 6 años», dijo Roberto, cada palabra pesando como una sentencia. «Usted ha hecho que esta niña caiga al suelo. Usted ha destruido un gesto de amor y aún ha tenido la audacia de culparla por el desastre que usted misma ha causado». Roberto miró a su alrededor y se dio cuenta de que algunas personas se habían acercado, atraídas por el ruido. Entre ellas reconoció a Lucas, el recepcionista tímido que trabajaba en el turno de Minamesatim tarde, y a doña Nieves, la jefa de cocina que volvía de su pausa para el café. «¿Alguien aquí puede decirme dónde trabaja la madre de esta niña?», preguntó Roberto.
Fue Lucas quien respondió, con voz baja pero clara. Doña Marcia está en la planta 12, señor. Es responsable de la limpieza de las habitaciones del ala oeste. Roberto asintió y volvió su atención a Beatriz, que todavía estaba en el suelo. Le tendió la mano. «Ven conmigo, Beatriz, vamos a llevarte con tu madre». La niña dudó por un segundo, pero había algo en la voz de aquel hombre que la hacía confiar. Le tomó la mano y se dejó levantar. Roberto entonces miró a doña Nieves. «Doña Nieves, por favor, ¿podría preparar una comida completa y llevarla a la planta 12? Algo especial, para 2 personas». «Claro, señor Figueroa», respondió la cocinera, los ojos brillando con aprobación por la actitud del jefe. Antes de alejarse, Roberto se giró una última vez hacia Cristina. «Usted y yo tendremos una conversación privada hoy mismo. Espere en mi despacho a las 6 de la tarde». Y sin esperar respuesta, guió a Beatriz por el pasillo en dirección al ascensor de servicio, dejando atrás a una Cristina Almeida atónita y visiblemente afectada. Mientras subían en el ascensor, Roberto miró a la niña a su lado. Beatriz se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, todavía intentando entender todo lo que acababa de suceder. «Tu madre debe ser una persona muy especial para tener una hija como tú», dijo él. «Es la mejor madre del mundo», respondió Beatriz, y por primera vez desde que había entrado en el hotel, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Roberto sintió que algo se le oprimía en el pecho. Toda aquella escena había despertado recuerdos que prefería mantener enterrados, recuerdos de una infancia difícil, de una madre que también luchaba sola para criarlo, de momentos en los que él también había sido tratado como si no mereciera ocupar ciertos espacios solo por ser pobre. Había construido un imperio, había acumulado riquezas, pero nunca había olvidado de dónde venía. Y ver a aquella niña siendo humillada de la misma forma que él lo había sido un día, era algo que simplemente no podía tolerar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 12, Roberto guió a Beatriz por los pasillos hasta que encontraron a Marcia. La mujer estaba empujando un carro de limpieza, concentrada en su trabajo, el rostro cansado mostrando las marcas de quien se despertaba demasiado pronto y se dormía demasiado tarde. Al ver a su hija allí, con un hombre de traje a su lado, el corazón de Marcia casi se detuvo. Su primer pensamiento fue de pánico. Algo le había pasado a Beatriz. Lo soltó todo y corrió hacia la niña, arrodillándose y sujetando el rostro de su hija entre las manos. «Bea, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí?». Las preguntas salían en secuencia, sin dar tiempo a respuestas. «Estoy bien, mamá», dijo Beatriz abrazando a Marcia con fuerza. «Te traje comida, pero doña Cristina». La voz le falló y las lágrimas volvieron. Roberto dio un paso adelante y con voz respetuosa se presentó. «Doña Marcia, mi nombre es Roberto Figueroa. Soy el propietario de este hotel. Me gustaría hablar con usted unos minutos, si es posible». Marcia se levantó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal e intentando arreglarse el pelo que se escapaba del moño. Estaba visiblemente nerviosa. «Señor Figueroa, le pido disculpas si mi hija ha causado algún trastorno», dijo ella, la voz temblorosa. «Siempre le pido que no venga aquí, pero es terca y yo...». «Usted no tiene que disculparse por nada», interrumpió Roberto amablemente. «Su hija no ha causado ningún trastorno. De hecho, me ha dado una lección importante hoy. Y hay algunas cosas que necesitamos hablar sobre las condiciones de trabajo aquí en el hotel». Marcia parpadeó, confundida, sin entender a dónde iba a parar aquella conversación. Y fue así, en aquel pasillo de hotel, con una niña todavía agarrada de la mano de su madre y un hombre poderoso decidido a hacer justicia, que una historia de transformación apenas estaba comenzando. La conversación que Roberto propuso no ocurrió allí, en el pasillo. Pidió que Marcia se tomara unos minutos de descanso y la invitó a la sala de descanso de los empleados, un espacio pequeño con algunas sillas, una mesa, un microondas y una nevera antigua que zumbaba constantemente. Beatriz fue con ellas, todavía aferrada a la mano de su madre, como si temiera que las separaran de nuevo.
Sentados a la mesa desgastada, Roberto comenzó haciendo preguntas sencillas. ¿Cuánto tiempo llevaba Marcia trabajando allí? ¿Cómo eran sus turnos? ¿Cuántas horas al día dedicaba al hotel? Si recibía las horas extras debidamente pagadas, si tenía días libres regulares. Marcia respondía con la cautela de quien no está acostumbrada a ser escuchada por personas importantes. Trabajo aquí desde hace 3 años, señor. Entro a las 5 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. A veces más tarde cuando hay eventos especiales en el hotel. Sobre las horas extras, bueno, hacemos lo que hay que hacer, ¿no? No siempre da tiempo a apuntarlo todo bien. Y de día libre, tengo uno a la semana, generalmente los martes. Los martes, repitió Roberto tomando notas mentales. ¿Y usted tiene otros trabajos además de este? No, señor. Aquí ya me consume bastante. Pero a veces hago limpiezas extras en casas particulares los fines de semana, cuando necesito un dinero extra. Para cuidar de Beatriz sola, imagino, dijo Roberto, mirando a la niña que observaba todo con atención. Sí, señor. Su padre, bueno, él ya no está en nuestra vida. Solo somos ella y yo. ¿Y hoy ha comido usted algo? Marcia desvió la mirada, avergonzada. Yo tomo un café muy temprano en casa. Durante el día no da mucho tiempo y la comida del hotel es cara. Prefiero traer algo de casa, pero a veces se me olvida prepararlo la noche anterior. Entonces usted trabaja más de 12 horas al día, muchas veces sin una comida adecuada para mantener a su hija, resumió Roberto. Y aún encuentra energía para ser la buena madre que claramente es, considerando el gesto precioso que Beatriz ha hecho hoy. Marcia sintió que se le humedecían los ojos. No estaba acostumbrada a los elogios, y mucho menos a la atención genuina de alguien en una posición de poder. Hago lo que cualquier madre haría, señor. No todas lo harían, doña Marcia. No todas lo conseguirían. Y ciertamente, no todas criarían a una hija tan especial como Beatriz. Fue en ese momento que doña Nieves entró en la sala llevando una bandeja. En ella había 2 platos cubiertos, servilletas e incluso un zumo natural de naranja en un vaso de cristal. He traído lo que el señor pidió, anunció con una sonrisa. He hecho un stroganoff de pollo con arroz blanco, patatas paja y una ensalada. Y de postre hay flan. Gracias, doña Nieves, dijo Roberto. La cocinera le guiñó un ojo a Beatriz antes de salir, y la niña finalmente esbozó una sonrisa verdadera desde que había llegado al hotel. Por favor, coman, invitó Roberto levantándose. Voy a dar una vuelta y vuelvo en media hora. Disfruten. Pero, señor, su descanso... empezó Marcia. Es una orden, no una petición, dijo Roberto con una media sonrisa. Usted necesita comer, y yo necesito resolver algunas cosas. Después de que él se fuera, madre e hija se quedaron solas. Marcia miró los platos como si fueran espejismos. ¿Cuándo fue la última vez que había comido algo tan bien preparado? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó si tenía hambre? Beatriz ya estaba destapando su plato, el estómago rugiendo. «Mamá, mira cuánta comida. ¿Es para nosotras de verdad?» «Sí, hija, es para nosotras», respondió Marcia, permitiéndose finalmente relajarse un poco. «Pero, ¿qué hacías trayendo una fiambrera aquí? Te he pedido 1000 veces que no vengas sola». «Lo sé, mamá, pero no habías comido nada. Me preocupé. Y doña Concepción me dio comida de verdad hoy, ¿sabes? Y pensé que podía compartirla contigo». Marcia acarició el rostro de su hija. «Eres muy pequeña para tener que preocuparte por mí así, Vía». «Pero me preocupo, mamá. Eres todo lo que tengo». Las dos comieron en silencio durante unos minutos, saboreando cada bocado de aquella comida que parecía un regalo del cielo. Cuando terminaron, Marcia se sintió más viva que en semanas. El alimento no solo había nutrido su cuerpo, sino también su esperanza de que tal vez las cosas pudieran mejorar. Mientras tanto, Roberto subía de nuevo a la planta 12, pero esta vez con un propósito diferente. Quería observar el ambiente de trabajo, hablar discretamente con otros empleados
entender la dinámica real que ocurría lejos de los informes embellecidos que llegaban a su mesa. Encontró a 2 camareras de piso en el pasillo, María, Dolores y Juana, ambas con expresiones cansadas pero eficientes mientras cambiaban las sábanas de una habitación. «Disculpen», dijo él acercándose, «¿puedo hacerles algunas preguntas?» Las mujeres se miraron, nerviosas. «Claro, señor Figueroa», respondió María Dolores, la mayor. «Ustedes trabajan con Marcia, ¿verdad?» «Sí, señor. Es una de las mejores. Siempre ayuda a todo el mundo». «¿Y cómo es el ambiente de trabajo aquí? ¿Se sienten respetadas? ¿Tienen lo que necesitan para hacer el servicio?» Hubo una pausa. Juana miró a los lados como si comprobara si alguien más estaba escuchando. «Pues el trabajo es duro, señor, pero nos las arreglamos». «Eso no es lo que he preguntado», insistió Roberto con amabilidad. «He preguntado si se sienten respetadas». Fue María Dolores quien respondió, con voz baja. «Mire, señor, no queremos buscar problemas, pero la verdad es que doña Cristina, la administradora, es muy dura con nosotras. Cualquier cosita que se sale de su estándar se convierte en motivo de amonestación. Tenemos miedo de equivocarnos, ¿no sabe? Y además, siempre recorta nuestros pedidos de material. Dice que malgastamos, pero la verdad es que falta producto de limpieza y tenemos que hacer el servicio con menos de lo que deberíamos. ¿Y las pausas para comer? ¿Se respetan?» Juana soltó una risa amarga. «¿Pausa? Tenemos 15 minutos para comer algo corriendo. Si tardamos más, nos cae una bronca. Y eso que trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 6, a veces las 7 de la tarde. ¿Las horas extras se pagan correctamente?» Nuevo silencio incómodo. Luego, María Dolores admitió. «No, señor. Doña Cristina siempre dice que no hemos trabajado más allá del horario, aunque lo hayamos hecho. Dice que si no conseguimos terminar todo en el tiempo normal, es porque somos lentas, así que no merecemos horas extras». Roberto sintió que la rabia crecía dentro de él, pero mantuvo la compostura. «Gracias por su honestidad», dijo. «Voy a resolver esto». Las camareras de piso parecían incrédulas, como si no creyeran que algo realmente fuera a cambiar. Pero Roberto era un hombre de palabra. Bajando de nuevo a la planta baja, pidió que la gerente administrativa, Sandra Reyes, reuniera todos los registros de fichajes de los últimos 6 meses y los informes de compras de material de limpieza del mismo período. Sandra, una mujer competente de 40 años que siempre había sido eficiente en su trabajo, le entregó los documentos sin cuestionar. Roberto pasó las 2 horas siguientes en su despacho, analizando cada línea. Lo que descubrió lo dejó estupefacto. Había discrepancias enormes, empleados que registraban entradas a las 5 de la mañana y salidas a las 7 de la tarde, pero cuyas nóminas mostraban el pago solo por las horas regulares. Pedidos de material de limpieza que eran sistemáticamente reducidos por la administradora, mientras los mismos empleados se quejaban de la falta de productos. Y peor, había facturas de materiales que se habían comprado pero que nunca llegaron a las plantas. ¿A dónde iban esos productos? Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Roberto estaba listo. Cristina Almeida entró en la sala con la postura rígida de siempre, pero había nerviosismo en sus ojos. «Siéntese», dijo Roberto, sin apartar los ojos de los papeles que tenía delante. Ella obedeció, cruzando las piernas e intentando parecer segura. «Señor Figueroa, sobre el incidente de hoy, me gustaría explicar que...» «No necesita explicar el incidente de hoy», la interrumpió. «Lo que le hizo a esa niña fue presenciado por mí y por otros. Es indefendible. Pero lo que quiero entender ahora es otra cosa». Empujó una pila de documentos en su dirección. «Explíqueme por qué. Hay horas extras no pagadas. ¿Por qué se recortan pedidos legítimos de material? Y principalmente, ¿a dónde ha ido el material que se compró pero que nunca llegó a los empleados?» Cristina palideció. Yo siempre he buscado ahorrar para el hotel, señor. Reducir costes innecesarios. ¿Reducir costes o desviar recursos?» La voz de Roberto era gélida ahora. «¿Cómo se atreve a acusarme?», empezó ella, levantándose indignada. «Siéntese», ordenó Roberto,
y el tono no dejaba lugar a la desobediencia. Tengo pruebas aquí de mala administración y posible apropiación indebida. Tiene dos opciones: renunciar a su cargo hoy mismo y marcharse con lo que le corresponde por ley, o abro un proceso formal de investigación que puede llevar a consecuencias mucho más serias. ¿Qué va a hacer? El silencio que siguió fue pesado. Cristina sabía que estaba acorralada. Finalmente, con la voz contenida por la rabia y la humillación, dijo: «Voy a renunciar». «Estupendo. Prepare su carta de dimisión y entréguesela a Sandra hoy mismo. Tiene hasta el final de la semana para retirar sus pertenencias. Y Cristina, si descubro que ha intentado perjudicar a cualquier empleado de este hotel antes de irse, me aseguraré de que todos sus futuros empleadores sepan exactamente el tipo de persona que es». Salió de la sala sin decir nada más, los tacones martilleando el suelo con la rabia que no podía expresar de otra forma. Roberto respiró hondo. Era solo el comienzo. Llamó a Sandra de nuevo y le dio instrucciones claras: revisar todos los contratos de trabajo de los empleados de limpieza y mantenimiento, regularizar el pago de las horas extras adeudadas, aumentar el presupuesto para materiales y, lo más importante, crear un canal directo de comunicación donde los empleados pudieran reportar problemas sin miedo a represalias. A la mañana siguiente, cuando Marcia llegó al trabajo, sintió que algo era diferente en el aire. Los pasillos parecían más ligeros, menos cargados de tensión. Fue Juana quien se lo contó, con los ojos brillantes de emoción. «Cristina ha dimitido, se ha ido, y el señor Roberto nos ha llamado a todos a una reunión a las 10. Dice que va a haber cambios». La reunión tuvo lugar en el auditorio del hotel, un espacio normalmente reservado para eventos corporativos, pero que ahora recibía a los propios empleados. Roberto estaba allí, de pie en el pequeño escenario, esperando a que todos se acomodaran. Había camareras de piso, cocineros, recepcionistas, personal de seguridad, aparcacoches, todos aquellos que hacían funcionar el hotel, pero que raramente tenían voz. «Buenos días a todos», comenzó Roberto. «Sé que es inusual que esté aquí hablando directamente con ustedes. Normalmente, la comunicación pasa por gerentes y supervisores, pero ayer ocurrió algo que me abrió los ojos a problemas que debería haber visto hace mucho tiempo». Contó, sin entrar en detalles embarazosos para nadie, sobre el incidente con Beatriz. Contó cómo aquello lo llevó a investigar más a fondo las condiciones de trabajo y anunció los cambios: regularización de pagos, aumento de presupuesto para materiales, creación de un canal de comunicación directa, revisión de las políticas de descansos y horarios. «Pero lo más importante», continuó, «es que quiero que sepan que son valorados. Cada uno de ustedes que hace que este hotel funcione merece respeto y dignidad. Y si alguien aquí, en cualquier nivel jerárquico, los trata de forma irrespetuosa, quiero saberlo, porque no lo voy a tolerar». Cuando la reunión terminó, hubo aplausos. Marcia, sentada en las últimas filas con los ojos húmedos, no podía creer lo que estaba sucediendo. Lucas, el recepcionista, se sentó a su lado. «Vía ha tenido suerte de tener una madre como tú, Marcia, y el señor Roberto tuvo suerte de estar aquí ayer para ver lo que hizo esa mujer. A veces es necesario que los poderosos vean la injusticia con sus propios ojos para que algo cambie». Marcia asintió, todavía procesándolo todo. «¿De verdad crees que las cosas van a cambiar, Lucas? ¿O es solo para quedar bien?» «Creo que es sincero», respondió Lucas. «Llevo trabajando aquí 5 años y nunca he visto al señor Roberto hacer promesas que no cumpliera. Es discreto, casi nunca aparece, pero cuando toma una decisión, la lleva hasta el final». En los días siguientes, los cambios comenzaron a concretarse. Se contrató a un nuevo supervisor, alguien con experiencia en gestión humanizada de equipos. Llegaron materiales nuevos en abundancia. Y lo más importante, Marcia recibió un aviso de que sería llamada al departamento financiero. Cuando llegó allí, con el corazón encogido de ansiedad, fue recibida por Sandra. «Doña Marcia, nos hemos sentado aquí para regularizar su situación. Después de revisar sus registros,
hemos identificado que tiene derecho a recibir horas extras de los últimos 3 años que nunca fueron pagadas. El valor total, con los ajustes, es de 8.000 euros. Marcia casi se desmaya. 8.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Con esto puedo...» comenzó, su mente ya calculando posibilidades. «Puedo pagar las deudas. Puedo comprarle ropa nueva a Vía. Puedo incluso ahorrar un poco. Además», continuó Sandra con una sonrisa, «el señor Figueroa ha pedido informarle de que será ascendida a coordinadora del equipo de limpieza del turno de mañana. Esto incluye un aumento salarial y beneficios adicionales, incluyendo un vale de comida completo». Marcia no pudo contener las lágrimas. «No sé qué decir», murmuró. Yo no esperaba nada de esto». «Se lo merece, doña Marcia». El señor Figueroa fue muy claro. Las personas dedicadas y honestas merecen ser recompensadas. Cuando Marcia salió del edificio aquella tarde, por primera vez en años, salió sonriendo de verdad. Pasó por una tienda y le compró un vestido nuevo a Beatriz, algo que la niña tanto quería. Compró también ingredientes para hacer una cena especial, y cuando llegó a casa, encontró a su hija dibujando en la mesita vieja que servía para todo. «¡Mamá!», Beatriz corrió a abrazarla. «¿Qué tal el día?». «Ha sido el mejor día de mi vida, Vía», respondió Marcia, apretando a su hija contra su pecho. «¿Y sabes una cosa? Todo ha cambiado por tu culpa, por tu buen corazón que quiso llevarme comida». «¿Entonces fue bueno que fuera, aunque me echaran la bronca?». «Fue lo mejor que podrías haber hecho, mi niña». Aquella noche, mientras preparaba la cena y escuchaba a Beatriz cantar una canción que había aprendido en la escuela, Marcia sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. La sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente podían mejorar, que el esfuerzo valía la pena, que el amor que dedicaba a su hija tenía el poder de transformar no solo la vida de las dos, sino de tocar corazones y cambiar realidades. Y en su elegante apartamento al otro lado de la ciudad, Roberto Figueroa miraba por la ventana las luces de Madrid, reflexionando sobre cómo un simple gesto de una niña de 6 años le había enseñado más sobre humanidad que años de éxito en los negocios. Pensaba en su propia madre, ya fallecida hacía 10 años, que también había sido limpiadora y había luchado sola para criarlo. Pensaba en cómo se había distanciado de la gente, centrado solo en números y beneficios, olvidando que detrás de cada empleado había una historia, una lucha, una familia. «Beatriz me ha recordado algo esencial», murmuró para sí mismo. «Me ha recordado lo que realmente importa». Y así, mientras la ciudad dormía bajo el cielo estrellado, 2 vidas que se habían cruzado por casualidad comenzaban a transformarse mutuamente, demostrando que a veces un único día, un único acto de valentía o de justicia puede alterar el curso de todo. Las semanas que siguieron trajeron cambios que parecían pequeños a los ojos de quien veía desde fuera, pero eran monumentales para quien los vivía. Marcia se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana, pero ahora con una disposición diferente. Ya no era solo el cansancio lo que la movía, sino también la satisfacción de saber que su trabajo era reconocido. Como coordinadora, no solo limpiaba habitaciones, sino que también organizaba turnos, formaba a nuevos empleados y servía de puente entre el equipo y la administración. Beatriz, por su parte, florecía de maneras que ni Marcia imaginaba posible. Con el aumento salarial de su madre y el dinero de las horas extras atrasadas, Marcia consiguió matricularla en una escuela privada cerca de casa. No era algo lujoso, pero era un ambiente limpio, seguro, con profesoras dedicadas. La niña pasó a tener dónde quedarse durante el día mientras Marcia trabajaba, y eso trajo una paz de espíritu que la madre no conocía desde que su hija había nacido. Pero no era solo eso. Algo más profundo estaba sucediendo en el Hotel Bellas Artes. Roberto comenzó a aparecer con más frecuencia, no para fiscalizar con rigidez, sino para conversar, para conocer a las personas que hacían funcionar su negocio.
Descubrió que doña Nieves soñaba con abrir su propia panadería algún día, que Lucas estudiaba administración por la noche y quería crecer en su carrera, que María Dolores mantenía a 4 hijos sola después de que su marido la dejara. Cada persona allí tenía una historia, un sueño, una lucha. Y Roberto descubrió algo más, que ayudar a esas personas no solo era bueno para ellas, sino que también lo llenaba de una forma que el dinero nunca había conseguido. A los 52 años, divorciado hacía 8, sin hijos y con una vida social que se resumía a cenas de negocios, se dio cuenta de cuánto se había aislado en su Torre de Marfil. Beatriz y Marcia habían abierto una puerta que él ni siquiera sabía que estaba cerrada. Fue un sábado, 3 semanas después del incidente inicial, que Roberto hizo algo completamente fuera de su rutina. Llamó a Marcia y le preguntó si a ella y a Beatriz les gustaría almorzar con él. Marcia, sorprendida y un poco recelosa, aceptó después de mucho dudar. Se encontraron en un restaurante sencillo pero acogedor en el barrio de Malasaña, lejos del ambiente formal del hotel. Beatriz estaba radiante con su vestido nuevo, el pelo recogido en 2 trenzas que Marcia había hecho con cuidado. La niña no paraba de hablar, contando sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre la profesora que enseñaba canciones divertidas. Roberto escuchaba todo con atención genuina, sonriendo de verdad por primera vez en semanas. ¿Estás contenta en la escuela, Vía?, preguntó él, usando el apodo cariñoso que todos usaban. Mucho, respondió la niña, los ojos brillantes. Allí hay libros, un montón de libros, y la profesora dijo que leo muy bien para mi edad. Dijo que soy lista. Eres muy lista, asintió Roberto, tanto que conseguiste enseñarle una lección importante a un viejo terco como yo. Usted no es viejo, replicó Beatriz con la sinceridad propia de los niños. Y tampoco es terco. Usted es bueno. Fue usted quien ayudó a mi mamá cuando la mujer mala fue mala con nosotras. Marcia se sonrojó, avergonzada. Vía, no hables así. Pero Roberto se rió. Tiene razón. Doña Cristina no fue nada amable con ustedes. Pero, ¿sabes una cosa, Vía? A veces las personas son malas porque son infelices. No es una excusa, pero es una explicación. ¿Y tenemos que perdonar a las personas malas?, preguntó Beatriz con curiosidad genuina. Tenemos que intentar entender que todo el mundo está librando una batalla que no conocemos, respondió Roberto. Pero eso no significa que tengamos que aceptar que nos traten mal. Significa que podemos elegir no dejar que la maldad de otros nos convierta en personas malas también. Marcia observaba aquella interacción con una mezcla de gratitud y algo más que no conseguía nombrar. Había una amabilidad en Roberto que contrastaba con la imagen que se había hecho de él inicialmente. Lo había imaginado como otro millonario frío y distante, preocupado solo por los beneficios, pero allí estaba él, conversando pacientemente con una niña de 6 años sobre el perdón y la bondad. «Señor Roberto», dijo Marcia cuando Beatriz se distrajo con el zumo que acababa de llegar. «Quería agradecérselo de nuevo, no solo por la oportunidad en el trabajo, sino por habernos visto. Hay tanta gente que me mira y solo ve a la limpiadora, a la empleada. Usted vio a la persona». «Debería haberla visto antes, doña Marcia», respondió Roberto, y había un peso genuino en su voz. ¿A cuántos otros empleados he ignorado a lo largo de los años? ¿Cuántas injusticias han pasado bajo mis narices porque estaba demasiado ocupado mirando hojas de cálculo y olvidando que los números representan personas? Usted no puede culparse, no lo sabía. Pero ahora lo sé, y eso me da una nueva responsabilidad. Almorzaron conversando sobre temas triviales, sobre la ciudad, sobre la vida. Roberto descubrió que a Marcia le gustaba la jardinería, pero no tenía espacio para plantas en la corrala donde vivían. Descubrió que a Beatriz le encantaba dibujar, pero solo tenía 2 lápices de colores. Eran detalles pequeños, pero que se acumulaban en su mente como piezas de un rompecabezas que estaba empezando a montar. Cuando se despidieron aquella tarde, con Beatriz saludando entusiasmada y Marcia agradeciendo, una vez más,
Roberto se quedó parado en la acera, observando cómo las dos se alejaban de la mano. Había una sencillez en aquella imagen que lo conmovía profundamente. Madre e hija, unidas contra el mundo, fuertes a pesar de todas las adversidades. Pensó en su propia madre, doña Elena, que también había luchado sola para criarlo en la periferia de Madrid. Recordó cómo ella trabajaba en 3 empleos diferentes, siempre cansada, pero nunca quejándose. Recordó cómo guardaba las monedas en una vieja lata de galletas, ahorrando para comprarle sus cuadernos de la escuela. Y recordó cómo le había prometido que un día lo haría todo diferente, que se haría rico y le daría una vida cómoda. Había conseguido enriquecerse, pero cuando finalmente tuvo condiciones para darle comodidad a su madre, ella ya estaba demasiado enferma para disfrutarlo. El cáncer se la llevó en 6 meses, y Roberto nunca se perdonó por haberse centrado tanto en el trabajo que dejó de pasar más tiempo con ella en sus últimos años. Ahora, viendo a Marcia y Beatriz, era como si tuviera una segunda oportunidad de honrar la memoria de su madre, ayudando a otras mujeres que libraban las mismas batallas. De Mirus, vuelta a su lujoso apartamento aquella noche, Roberto tomó una decisión. Llamó a su abogado personal y le pidió que elaborara un proyecto social centrado en madres solteras que trabajaban en sus empresas. Quería crear un fondo de ayuda educativa para los hijos de estas mujeres, un programa de capacitación profesional, quizás incluso un espacio de recreo donde los niños pudieran quedarse mientras sus madres trabajaban. «Es mucho dinero, Roberto», le advirtió el abogado. «¿Estás seguro?» «Absolutamente», respondió Roberto. «Y quiero que empiece cuanto antes». Mientras tanto, en la corrala de Vallecas, Marcia preparaba a Beatriz para dormir. La niña, todavía excitada por el paseo del día, no paraba de hablar. «Mamá, el señor Roberto es guapo, ¿verdad? Y es educado, y se comió todo lo que había en el plato, no desperdició nada». «Sí, es una buena persona», asintió Marcia, arreglando las sábanas. «Mamá, ¿puedo preguntar una cosa?» «Claro, hija. ¿Por qué no tengo papá?» La pregunta tomó a Marcia por sorpresa. Sabía que un día tendría que responder a eso, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Tienes papá, Vía, solo que él no está con nosotras». «¿Por qué?» «Porque a veces las personas no pueden estar juntas aunque tengan hijos. Tu padre era muy joven cuando naciste y tenía miedo. Miedo de no poder ser un buen padre, miedo de no tener suficiente dinero. Así que se fue». «¿Y no me quiere?» Marcia sintió que el corazón se le encogía. Se arrodilló al lado de la cama y sujetó el rostro de su hija con ambas manos. «Vía, mírame. Eres la niña más increíble, más especial, más maravillosa que existe. Si tu padre no está aquí, no es porque haya algo malo en ti. Es porque él no supo ver el regalo que tenía. Y ¿sabes? Una cosa, no lo necesitamos. Nosotras dos juntas somos lo suficientemente fuertes. Pero a veces veo a otros niños con papá y mamá y me pongo triste. Lo sé, mi niña, y puedes estar triste. Es normal echar de menos algo que no tenemos. Pero ¿recuerdas que la profesora habló sobre la familia? La familia no es solo quien tiene la misma sangre. La familia es quien cuida, quien ama, quien está presente. Y me tienes a mí. Tienes a doña Concepción, que siempre nos deja comida. Tienes a doña Nieves del hotel que hace esas fiambreras tan ricas. Tienes a Lucas que siempre te da chocolate cuando apareces por allí. Tienes a mucha gente que te quiere, Vía. Y también está el señor Roberto», añadió Beatriz. «Es como un tío guay». Marcia sonrió. «Sí, creo que sí lo es». Después de que Beatriz finalmente se durmiera, Marcia se quedó sentada en la única silla de la habitación, mirando a su hija dormida. Pensó en todo el viaje que habían recorrido juntas. Pensó en las noches en las que no sabía si habría comida al día siguiente. Pensó en las veces que lloró a escondidas en el baño del hotel, demasiado agotada para continuar pero sabiendo que no podía parar. Pensó en todas las pequeñas humillaciones que se tragó a lo largo de los años, todas las veces que fue tratada como invisible. Y ahora, mirando hacia el futuro,
Por primera vez en años podía ver posibilidades en lugar de solo obstáculos. Podía imaginar a Beatriz creciendo con oportunidades que ella misma nunca tuvo. Podía imaginar un día en que no necesitaría despertarse a las 4:30 de la mañana o trabajar hasta la extenuación solo para sobrevivir. Si estuvieras en el lugar de Marcia, ¿habrías aceptado toda esta ayuda de Roberto o habrías tenido recelo de depender de alguien? Cuéntanoslo en los comentarios. Los meses que siguieron trajeron más transformaciones. El proyecto social de Roberto comenzó a tomar forma. Alquiló un espacio cerca del hotel y lo transformó en un pequeño centro comunitario. Allí había una biblioteca con libros donados, una sala de recreo para niños e incluso una pequeña cocina donde se ofrecían meriendas después de la escuela. El proyecto comenzó atendiendo solo a los hijos de los empleados del Hotel Bellas Artes, pero la idea era expandirlo a toda la comunidad. Beatriz fue una de las primeras en frecuentarlo. Todas las tardes, después de la escuela, iba al centro donde se quedaba hasta que Marcia terminaba de trabajar. Allí tenía acceso a libros, juegos, actividades artísticas, y lo mejor, hizo amigos, niños en la misma situación que ella, hijos de otras madres trabajadoras. Marcia, por su parte, se estaba adaptando a su nuevo cargo. Como coordinadora, descubrió que tenía mano para liderar. Era firme cuando era necesario, pero siempre justa, y las empleadas bajo su supervisión la respetaban no por miedo, sino por admiración. Recordaba cómo era ser tratada con falta de respeto y se aseguraba de no repetir eso nunca con nadie. Roberto observaba todo esto desde lejos, satisfecho, pero también cada vez más involucrado. Comenzó a visitar el centro comunitario regularmente, conversando con los niños, donando más libros, proporcionando materiales de arte. E inevitablemente pasó a convivir más con Marcia y Beatriz. Fue en una de esas visitas que ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Era un viernes por la tarde, y Roberto estaba ayudando a Beatriz con un rompecabezas difícil cuando Marcia llegó a buscar a su hija. Venía directamente del trabajo, todavía de uniforme, el pelo recogido y el rostro mostrando el cansancio del día. «Hola, mamá», gritó Beatriz. «Mira, el tío Roberto y yo casi hemos terminado el rompecabezas. Solo faltan 3 piececitas». Tío Roberto. Las palabras resonaron en la mente de Marcia. ¿Cuándo había empezado su hija a llamarlo así? Y más importante, era apropiado. No sabía cómo manejar aquella creciente proximidad. No es que no confiara en Roberto, había demostrado ser una persona genuinamente buena. Pero tenía miedo. Miedo de que Beatriz se apegara demasiado. Miedo de que un día él se cansara de hacer caridad y desapareciera de sus vidas, dejando a su hija con el corazón roto. «Vía, no llames así al señor Roberto», reprendió Marcia amablemente. «Es una falta de respeto». «Pero mamá, él dijo que podía», protestó la niña. Roberto se levantó, percibiendo la tensión. «Doña Marcia, realmente le dije que podía llamarme tío, pero si usted prefiere que use señor, lo entiendo perfectamente». «No es eso», comenzó Marcia, pero las palabras le fallaron. No sabía cómo expresar sus miedos sin parecer desagradecida. «¿Podemos hablar un minuto?», sugirió Roberto mirando a una de las voluntarias. «Jessica, ¿puedes vigilar a Vía mientras doña Marcia y yo hablamos ahí fuera?» «Claro», respondió la joven, universitaria que ayudaba en el centro. Afuera, bajo la luz anaranjada del atardecer, Marcia finalmente consiguió hablar. «Señor Roberto, no quiero parecer desagradecida. Usted ha cambiado nuestras vidas de una forma que nunca podré agradecer lo suficiente. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que mi hija se apegue demasiado a usted y luego, si un día se cansa de toda esta historia, ella va a sufrir. Ya lidia con la ausencia de su padre. No quiero que pase por otra pérdida». Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando aquellas palabras. Cuando habló, su voz era baja, pero firme. «Doña Marcia, entiendo su preocupación, y usted tiene todo el derecho de proteger a su hija, pero quiero que sepa una cosa. No voy a desaparecer. No estoy haciendo esto por caridad temporal o porque me sienta culpable.
Lo estoy haciendo porque ustedes dos me han recordado algo que había olvidado. Me han recordado lo que es realmente importante en la vida. Pero las personas cambian, señor Roberto. Las circunstancias cambian. Es verdad, pero mi compromiso con el bienestar de ustedes no va a cambiar. Y no es solo con ustedes, es con todos los empleados, con todas las familias que dependen de mí. Ustedes me han abierto los ojos a una responsabilidad que venía descuidando, y ahora que la he visto, ya no puedo no verla. Marcia sintió que se le humedecían los ojos. Usted dice eso ahora, pero... Entonces hagamos un trato, interrumpió Roberto. Se lo demostraré, no con palabras, sino con acciones. Estaré presente, seré constante. Y si en algún momento siente que estoy fallando, dígamelo, porque lo último que quiero es causarles más sufrimiento. Marcia asintió todavía vacilante, pero un poco más tranquila. Está bien, pero por favor, entienda que necesito proteger a mi hija por encima de todo. Y debería hacerlo. Eso es lo que la convierte en una madre increíble. Volvieron adentro, donde Beatriz había completado finalmente el rompecabezas y celebraba como si hubiera ganado un premio. «Mamá, tío Roberto, miren, lo conseguí». Roberto y Marcia intercambiaron una mirada. Él vio en aquellos ojos cansados una mezcla de esperanza y cautela. Ella vio en los ojos de él una sinceridad que era difícil de cuestionar. Y así, entre miedos y promesas, entre pasado y futuro, aquellas tres vidas continuaban entrelazándose de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. El invierno llegó a Madrid con sus mañanas frías y grises, pero para Marcia y Beatriz, aquella estación traía un calor que no venía del clima. Habían pasado 6 meses desde el día en que la niña entró en el hotel con una fiambrera en las manos y cambió el curso de sus vidas. 6 meses en los que cada día parecía traer una nueva prueba de que no todo en el mundo era injusto y cruel. Beatriz estaba irreconocible. La niña tímida y asustada dio paso a una niña segura, habladora, llena de sueños. Ahora hablaba de ser profesora cuando creciera, o quizás escritora, porque le encantaban los libros de la biblioteca del centro comunitario. Sus dibujos, antes hechos con 2 lápices de colores gastados, ahora explotaban en todos los colores posibles, cubriendo las paredes de la pequeña habitación donde vivían. Marcia también había cambiado, no solo externamente, aunque ahora podía comprar ropa mejor y cuidarse más. El cambio más profundo era interno. Sonreía más, se preocupaba menos, dormía mejor, y por primera vez, desde que se convirtió en madre soltera, se permitía creer que tal vez había más en la vida que solo sobrevivir. Roberto, por su parte, estaba siendo transformado de maneras que él mismo no comprendía totalmente. El hombre que un día vivió solo para el trabajo, ahora encontraba alegría en las cosas simples. Jugar a rompecabezas con Beatriz, escuchar las historias divertidas que Marcia contaba sobre los desafíos de coordinar un equipo, ver a los niños del centro comunitario aprendiendo y jugando. Pero no todo eran flores. El pasado tiene una forma peculiar de volver cuando menos lo esperamos. Fue un martes, día libre de Marcia, cuando estalló la bomba. Estaba en el centro comunitario ayudando a organizar una fiesta de cumpleaños para uno de los niños, cuando sonó su móvil. Era un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo presionar el botón verde. «Diga, Marcia». La voz del otro lado era masculina, vacilante, vagamente familiar. «Sí, ¿quién es?» «Soy Diego. Diego Ferrer». El mundo de Marcia se detuvo. Diego, el padre de Beatriz, el hombre que la había dejado embarazada a los 22 años y había desaparecido antes incluso de que la barriga comenzara a crecer. El hombre que no veía desde hacía más de 7 años. «¿Qué quieres?» La voz de Marcia salió más fría de lo que esperaba. «Sé que no tengo derecho a llamar. Sé que tienes todos los motivos para odiarme, pero yo necesito hablar contigo, en persona, si es posible». Marcia sintió una mezcla de rabia y curiosidad. Parte de ella quería colgar, bloquear el número y fingir que aquella llamada nunca había ocurrido. Pero otra parte, la que todavía cargaba preguntas sin respuesta de 7 años atrás,
Necesitaba saber. ¿Por qué? Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Porque yo... La voz le falló. Porque fui un cobarde. Y porque supe que tú y Beatriz estáis bien ahora. Y quería ver si todavía hay una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, Diego? De conocer a mi hija, de intentar arreglar lo que destruí. Marcia colgó, le temblaban las manos y tuvo que sentarse en una silla antes de que las piernas le fallaran. 7 años. 7 años de silencio, de ausencia, de luchas enfrentadas sola. Y ahora aparecía queriendo ¿qué? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿El derecho a conocer a la hija que abandonó? ¿Estás bien, Marcia? Jessica, la voluntaria, se acercó con preocupación en el rostro. Sí, mintió Marcia. Solo he recibido una llamada inesperada. Pero Jessica conocía a Marcia lo suficiente como para saber que algo serio había sucedido. Si quieres hablar, estoy aquí. Marcia asintió, pero no dijo nada. ¿Cómo podría explicar el torbellino de emociones que sentía? Rabia por el abandono, miedo de que Diego reapareciera y confundiera a Beatriz, culpa por preguntarse si debería darle la oportunidad de conocer a su hija, y un dolor antiguo, aquel mismo dolor de cuando él se fue, que pensaba haber superado, pero que ahora volvía con toda su fuerza. Aquella noche, cuando acostó a Beatriz, la niña preguntó: «Mamá, ¿estás triste?» «No, hija, solo un poco cansada. Pero estás diferente. Tus ojos están tristes». Marcia forzó una sonrisa. «A veces los adultos nos quedamos pensando en cosas, y eso nos pone cara de tristes, aunque no lo estemos. Pero te prometo que estoy bien». Después de que Beatriz se durmiera, Marcia hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Lloró. Lloró por la chica de 22 años que fue abandonada embarazada. Lloró por todas las noches en que sostuvo a Beatriz, bebé, sola, sin nadie que la ayudara. Lloró por los cumpleaños en que su hija preguntaba por su padre y ella tenía que inventar excusas. Y lloró porque, en el fondo, una parte de ella nunca había dejado de amar a aquel hombre que tanto la había herido. Al día siguiente, cuando fue a trabajar, Marcia estaba diferente. Roberto, que ahora visitaba el hotel casi a diario, se dio cuenta de inmediato. «Doña Marcia, ¿ha ocurrido algo?» Ella dudó. Desde que comenzaron a acercarse, Roberto siempre había sido un buen oyente. Pero aquello era tan personal, tan doloroso. ¿Cómo compartirlo? El padre de Beatriz llamó ayer, soltó de repente. Después de 7 años llamó. Roberto se quedó en silencio, procesándolo. ¿Y qué quería? Conocer a su hija, intentar arreglar las cosas, no. Sé. Soltó una risa amarga. Como si se pudieran arreglar 7 años de ausencia con una llamada. ¿Y qué quieres hacer tú? Marcia lo miró, los ojos rojos. No lo sé. Una parte de mí quiere mandarlo al infierno. Pero otra parte se queda pensando: ¿y si Beatriz quiere conocer a su padre algún día? ¿Y si me culpa por no haberle dado esa oportunidad? ¿Y si realmente ha cambiado? Cambió. La palabra resonó entre ellos. Roberto se acercó y por primera vez le puso una mano en el hombro en un gesto de consuelo genuino. No importa lo que él quiera, doña Marcia. Importa lo que es mejor para Beatriz. Y quien decide eso es usted, que ha estado presente todos los días. No él, que desapareció durante 7 años. Pero ¿cómo decido eso? ¿Cómo sé qué es lo mejor? No lo sabrá con certeza, nadie lo sabe. Pero puede hablar con él primero, sola, sin Beatriz, escuchar lo que tiene que decir, y entonces decidir si vale la pena arriesgar el bienestar de su hija. La sabiduría de las palabras de Roberto sorprendió a Marcia. Tenía razón, necesitaba ver a Diego, escuchar lo que tenía que decir, evaluar si aquel hombre había cambiado de verdad o si era solo culpa tardía. Quedaron en encontrarse en un café neutral, lejos del hotel, lejos del barrio donde Marcia vivía. Diego llegó 10 minutos antes de la hora, nervioso, las manos jugueteando con una taza de café que ya estaba fría. Cuando Marcia entró, se levantó tan rápido que casi derriba la silla. «Hola, Marcia». «Hola». Se sentaron
y se quedaron en silencio durante largos segundos. Marcia lo observaba, buscando señales del hombre que había amado años atrás. Diego tenía 22 años cuando la dejó, ahora tenía casi 30. El rostro era más maduro, había arrugas alrededor de los ojos que antes no existían. Estaba más delgado, más cansado. Parecía alguien que cargaba mucho peso sobre los hombros. «No sé por dónde empezar», admitió él finalmente. «¿Qué tal si empiezas explicando por qué huiste?» Diego respiró hondo. Tenía 22 años, Marcia. Trabajaba en un supermercado, ganaba un sueldo mínimo. Cuando dijiste que estabas embarazada, entré en pánico. No sabía cómo iba a mantener a un hijo. No sabía cómo iba a ser padre. Yo tuve miedo y fui un cobarde, así de simple. Así de simple, repitió Marcia, la rabia tiñendo sus palabras. ¿Crees que fue simple para mí? ¿Que fue simple criar a una niña sola, sin ayuda, sin dinero, sin nadie? Sé que no lo fue. Y sé que ninguna disculpa va a borrar lo que hice. Pero he cambiado, Marcia. En los últimos años he crecido. Conseguí un trabajo mejor, me estabilicé. Y lo más importante, nunca he dejado de pensar en ti y en nuestra hija. Nuestra hija, dijo Marcia con ironía. No es nuestra, Diego. Es mía. Fui yo la que se despertó de madrugada con ella llorando. Fui yo la que la llevó al médico cuando tenía fiebre. Fui yo la que trabajó hasta la extenuación para garantizar que tuviera comida en la mesa. No tienes derecho a llamarla tuya. Tienes razón. Las palabras salieron bajas, cargadas de remordimiento. No tengo derecho a nada, pero estoy pidiendo, no exigiendo. Estoy pidiendo una oportunidad para intentar ser parte de su vida, aunque sea de lejos, aunque sea poco a poco. ¿Y por qué debería confiar en ti? Desapareciste una vez. ¿Qué me garantiza que no desaparecerás de nuevo? Nada. No tengo cómo garantizarlo. Solo puedo prometer que lo intentaré. Y si fallo, si demuestro que no he cambiado, puedes apartarme de su vida para siempre. Marcia se quedó en silencio. Miró por la ventana del café, viendo a la gente pasar apresurada por la calle. Cada una de ellas tenía su propia historia, sus propias batallas, y Diego, por mucho que la hubiera herido, también era humano. También era falible. También merecía una segunda oportunidad. Necesito pensar, dijo finalmente. Necesito hablar con algunas personas. Y principalmente, necesito pensar en lo que es mejor para Beatriz. No en lo que es más fácil o difícil para mí o para ti. Lo entiendo. Y Marcia, antes de que te vayas, dudó. Solo quería que supieras que lo siento mucho. De verdad. Destruí mi oportunidad de construir una familia contigo y con Beatriz. Y eso es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Cuando Marcia salió del café, se sentía agotada emocionalmente. Llamó a Roberto, quien inmediatamente se ofreció a encontrarse con ella. Se sentaron en un banco de un parque y Marcia se lo contó todo. Parece arrepentido, concluyó, pero no sé si eso es suficiente. El arrepentimiento es un comienzo, dijo Roberto, pero no lo es todo. La cuestión es, ¿está dispuesto a demostrar ese arrepentimiento con acciones? Porque cualquiera puede decir que ha cambiado. Demostrarlo es lo difícil. ¿Y si decido darle una oportunidad y le hace daño a Beatriz? Entonces tú estarás allí para protegerla y demostrarle que siempre te tendrá a ti. Pero Marcia, escucha, no puedes vivir con miedo de lo que pueda pasar. Solo puedes tomar la mejor decisión posible con la información que tienes ahora. Marcia miró a Roberto y de repente se dio cuenta de algo que se venía formando desde hacía meses, pero que no se había atrevido a nombrar. Se sentía segura con él, no solo financieramente segura, sino emocionalmente. Roberto era un puerto seguro en un mar revuelto, y aquello, esa sensación de que no estaba sola, era algo tan nuevo y tan aterrador como cualquier otra cosa. Roberto, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué haces todo esto por mí, por nosotras? Tardó en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Porque cuando os vi a ti y a Beatriz aquel día, me vi a mí mismo y a mi madre. Vi todas las luchas que ella enfrentó,
y me di cuenta de que, aunque tenía todo el dinero del mundo, estaba viviendo una vida vacía. Vosotras me recordasteis lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Las personas, las conexiones, el amor que construimos. Se detuvo, y luego añadió en voz baja: y quizás también me he apegado a vosotras de una forma que no esperaba. El corazón de Marcia se aceleró. Había algo en sus palabras, en la forma en que la miraba, que sugería más que solo amistad o caridad. Pero no debía pensar en eso ahora. Tenía demasiadas cuestiones que resolver primero. En los días siguientes Marcia tomó su decisión. Permitiría que Diego conociera a Beatriz, pero bajo sus condiciones. Primero serían encuentros cortos, supervisados por ella. En el parque, en el centro comunitario, siempre en ambientes seguros. Y Beatriz tendría total libertad para decidir si quería o no construir una relación con su padre. Cuando se lo contó a su hija, la reacción de la niña fue sorprendente. «¿Mi papá quiere conocerme?», preguntó Beatriz con los ojos muy abiertos. «Sí, hija. Pero si no quieres no pasa nada. No tienes que verlo si no te sientes cómoda». Beatriz pensó por un momento y luego dijo: «Quiero conocerlo, pero…» Dudó. «¿Se irá otra vez?». Marcia sintió que el corazón se le encogía. «No lo sé, hija. No puedo prometer que no lo hará. Pero puedo prometerte que, pase lo que pase, me tendrás a mí. Siempre». «¿Y también tendré al tío Roberto?». «Sí, mi niña. También tendrás al tío Roberto». El primer encuentro fue tenso. Diego llegó con un regalo, un osito de peluche, y Beatriz lo aceptó tímidamente. Hablaron poco, la niña escondida detrás de su madre, el padre intentando no parecer desesperado. Pero allí había el inicio de algo, frágil como un filamento de vidrio, pero real. Con el paso de las semanas, los encuentros se volvieron menos incómodos. Diego se mostró consistente, apareciendo siempre a las horas acordadas, trayendo pequeños regalos, haciendo preguntas sobre la escuela, los amigos, los sueños de Beatriz. La niña comenzó a abrirse, todavía cautelosa, pero curiosa sobre aquel hombre que decía ser su padre. Marcia observaba todo de cerca, lista para intervenir a la menor señal de problema. Pero para su sorpresa, Diego parecía genuinamente cambiado. No hacía promesas exageradas, no intentaba comprar el afecto de su hija, simplemente estaba presente, consistente, intentando poco a poco construir un puente sobre el abismo de 7 años. Roberto también observaba, pero desde una distancia respetuosa. Entendía que aquella era una situación delicada, una familia intentando reconstruirse, y él no tenía derecho a interferir. Pero no podía negar que sentía algo al ver a Diego con Beatriz. No eran celos exactamente, pero quizás un miedo a perder el espacio que había conquistado en el corazón de la niña. Fue una noche, 3 meses después de la reaparición de Diego, que todo finalmente se resolvió. Roberto invitó a Marcia a cenar, solo los dos, algo que nunca habían hecho antes. En un restaurante discreto, con velas y música, suave de fondo, conversaron sobre todo y nada. «¿Cómo estás lidiando con toda esta situación de Diego?», preguntó Roberto. «Mejor de lo que imaginaba. Ha sido consistente, y Beatriz está empezando a gustarle. No como le gusto yo, claro, pero se está formando una conexión». «¿Y cómo te sientes tú con eso?». «Aliviada, la verdad. Significa que aunque un día yo ya no esté aquí, Beatriz tendrá a alguien. Tendrá a su padre y…». Marcia se detuvo, sonrojándose ligeramente. «Y te tendrá a ti también, espero». Roberto extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Marcia. «Marcia, necesito decirte algo que he estado sintiendo durante meses, pero no sabía si era apropiado decirlo». El corazón de Marcia latió más rápido. «¿Qué?». «Tú y Beatriz no sois solo personas a las que ayudo. Os habéis convertido, os habéis vuelto esenciales para mí. Y yo me he enamorado de ti, de tu fuerza, de tu dedicación, de la persona increíble que eres». Marcia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Yo también siento algo por ti, Roberto. Pero tenía miedo,
Miedo de que fuera todo muy rápido, muy intenso, miedo de estropear lo que hemos construido. No necesitamos apresurar nada, dijo Roberto. Podemos ir despacio, a nuestro ritmo. Pero quería que supieras que mis sentimientos son reales y que quiero estar en tu vida y en la vida de Beatriz, no como el hombre que ayuda, sino como alguien que os ama. Marcia le apretó la mano, las lágrimas ahora corriendo libremente. Durante tantos años he luchado sola, pensando que nunca tendría a nadie a mi lado. Y ahora te tengo a ti. Y Beatriz no solo tiene a su padre intentando redimirse, sino también a ti, que te has convertido en una figura paterna sin necesidad de serlo. Salieron de aquella cena diferentes de cómo entraron. Todavía no había etiquetas, no había compromisos formales, pero había una promesa silenciosa, un entendimiento de que estaban construyendo algo juntos, algo fuerte y verdadero. 6 meses después, en una mañana soleada de primavera, Roberto organizó una sorpresa. Invitó a Marcia, Beatriz, Diego y a todos los empleados del Hotel Bellas Artes a una ceremonia especial. En el centro comunitario que había ayudado a construir, hizo un anuncio que dejó a todos emocionados. Hace un año, dijo, una niña de 6 años entró en el hotel donde trabajó llevando una fiambrera para su madre. Aquel simple gesto cambió mi vida. Me enseñó que el dinero y el éxito no significan nada si no usamos nuestros recursos para marcar una diferencia en la vida de las personas. Así que hoy quiero anunciar que voy a crear una fundación permanente para apoyar a madres solteras y a sus familias. Y quiero invitar a Marcia a ser la directora de esta fundación. Marcia se quedó sin palabras. Yo no sé qué decir. Di que sí, susurró Beatriz a su lado con los ojos brillantes. Sí, dijo Marcia riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, acepto. Los aplausos resonaron en el espacio y Beatriz corrió a abrazar a su madre. Diego, presente en la ceremonia, observaba desde lejos con una sonrisa triste pero genuina. Sabía que nunca recuperaría por completo los años perdidos, pero estaba agradecido por tener la oportunidad de formar parte de la vida de su hija de alguna manera. Y Roberto, mirando aquella escena, a todas aquellas personas cuyas vidas habían sido tocadas por una simple fiambrera caída al suelo, sintió algo que no sentía desde hacía años. Paz. Paz por saber que estaba usando su vida para algo más grande que él mismo. Paz por amar y ser amado. Paz por entender que a veces las mayores transformaciones comienzan con los gestos más pequeños. Aquella noche, después de que todos se fueran, Roberto, Marcia y Beatriz se quedaron sentados en los escalones del centro comunitario, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo madrileño. «Tío Roberto», dijo Beatriz, rompiendo el silencio, «¿te vas a quedar con nosotras para siempre?» Roberto miró a Marcia, que asintió con una sonrisa. Luego miró a la niña y dijo, «Si vosotras me queréis, sí, me quedaré para siempre». «Y te queremos», dijo Beatriz acurrucándose entre los dos. «Te queremos mucho». Y fue así, bajo el cielo estrellado de Madrid, que 3 personas que el destino había unido de forma improbable se convirtieron en una familia. No por sangre, no por obligación, sino por elección, por amor, por haber aprendido que las mayores riquezas de la vida no se cuentan en dinero, sino en momentos compartidos, en abrazos sinceros, en lágrimas secadas y sonrisas conquistadas, porque a veces todo lo que necesitamos para cambiar el mundo es un corazón lo suficientemente valiente como para llevarle comida a su madre, una mirada lo suficientemente sensible como para ver la injusticia, y la disposición para creer que todo el mundo merece una segunda oportunidad y un lugar al que llamar hogar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz, Marcia y Roberto haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de transformación, superación y amor, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué es lo que más les ha marcado de esta historia. ¿Fue la valentía de la pequeña Beatriz,
la fuerza de Marcia o la transformación de Roberto? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Les esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá sus emociones.